Es un comunicado de la Universidad Rural, no lo estoy colocando yo. De hecho, otros docentes también se los van a estar dando a conocer. Bueno, esa era la primero. Lo segundo es verificar que los siguientes datos coincidan de acuerdo a lo brindado por su sede académica: el correo electrónico institucional, el número de carnet y la confirmación del número de carnet. La confirmación del número de carnet. De no coincidir estos tres datos, la evaluación no va a ser tomada en cuenta. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Por favor, verifiquen que todo vaya bien para que no les afecte en su evaluación. ¿De acuerdo? Tomen nota. Si quieren tomarle alguna captura de pantalla de esto, les dejo ahí la pantalla en un momento. Bueno, y empezamos. De la semana pasada nos quedaron estos dos ejercicios. Los vamos a resolver. Vamos a quitar esto. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Ustedes se recuerdan, este es un ángulo, son ángulos suplementarios. Suplementarios porque llegan hasta 180 grados. La suma de todos estos ángulos dan 180 grados. Entonces yo tengo 5 ángulos: 1, 2, 3, 4, 5. A o B, que es este primero. B o C, que es este segundo. C o D, que es el tercero. D o E, que es este cuarto. Y E o F, que es el quinto. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a hacer un planteamiento. Vamos a hacer un planteamiento. Vamos a insertar. Y vamos a poner los 5 ángulos. El ángulo A o B. ¿Por qué se llama ángulo A o B? Vamos a ampliar un poquito aquí. A o B, porque empieza en el punto A, llega al punto O, que es el punto origen, y termina en el punto B. Por eso se llama A o B. ¿Y cuál es ese ángulo? Es 2X. Según lo que me está dando el problema, este ángulo es igual a 2X. Por lo tanto, A o B será igual a 2 multiplicado por lo que es X. Ahorita no lo conozco, le voy a poner un signo de interrogación. Y por lo tanto A o B va a ser igual. Ahí le vamos a poner la respuesta. Estoy dejando el planteamiento para solo colocar la respuesta. También tengo el segundo ángulo. El segundo ángulo es B o C. B o C. Y B o C me dice el problema que es igual a 2X más 4. Vean, aquí está. 2X más 4. Por lo tanto, B o C, perdón, B o C será igual a 2. No conozco X, voy a dejar ahí el espacio. Y al final le tengo que sumar 4. Y aquí voy a dejar ya solo para colocar la respuesta. Luego tenemos COD. COD, que sería el tercer ángulo. Este de aquí, COD.
Este es igual a 3x menos 1, dice ahí. 3x menos 1. El ángulo COD. Entonces aquí voy a copiar el 3. Voy a sustituir la x cuando ya haya averiguado el valor de la x. Y voy a colocar menos 1. Por eso estoy dejando este signo de interrogación aquí, porque aquí debería ir la x. Pero como eso es lo que tengo que averiguar, el valor de la x, para después solo sustituir aquí el valor de la x. Por eso estoy dejando el espacio ahí. Y aquí voy a colocar la respuesta final. Sería el tercer ángulo. Vamos con el cuarto ángulo. El cuarto ángulo es DOE. DOE, que es este, DOE, es este ángulo. 3 medios de x más 2. 3 medios de x. Entonces el ángulo DOE. Aquí tenemos una fracción. 3 medios de x más 2. Estos datos que estoy colocando aquí, el problema me los está dando. No lo estoy inventando, solo lo estoy colocando aquí ordenadamente para después solo sustituir el valor de la x y encontrar el valor de cada ángulo. Tres medios de x, aquí como no conozco el valor de x, lo voy a dejar así, con incógnita. Pues aquí encuentro DOE. Sería el cuarto ángulo. Y el último ángulo, que es el ángulo EOF. El ángulo EOF. El ángulo EOF, que es este, el último, EOF, que es igual a 3x, dice el problema. Es igual a 3x. Aquí vamos a colocar el 3 y vamos a dejar ahí para introducir el valor de x. Bueno, ya está mi planteamiento. Entonces tengo 5 ángulos y el problema me dice, o la teoría, mejor dicho, de ángulos suplementarios, me dice que la suma de todos los ángulos, dos o más ángulos, que dan 180 grados se llaman ángulos suplementarios, y este es un ángulo son ángulos suplementarios. Entonces la suma de los ángulos, en este caso son 5, AOB más BOC más COD más DOE más EOF va a ser igual a 180 grados. Eso me lo dice la teoría. No lo dice el problema, lo dice la teoría. Son ángulos suplementarios. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. En lugar de colocar A o B, voy a colocar a lo que es igual a OB. Aquí dice que A o B es igual. Aquí miren, lo voy marcando con amarillo. A o B es igual a 2x, dice aquí. Entonces, en lugar de escribir A o B, voy a escribir 2x. Si quieren, metámoslo en un paréntesis para que se va. Escribámoslo así, 2x. En lugar de A o B, 2x. Voy a copiar este signo más que está aquí. Y voy a escribir BOC. Entonces, ¿qué es BOC? BOC es todo esto, lo que estoy marcando con amarillo ahorita. 2x más 4. Entonces, en lugar de escribir BOC, voy a escribir 2x más 4. Voy a copiar este signo más que está aquí. Más. Y voy a escribir que es COD. COD es esto de aquí. 3x menos 1. Entonces, x menos 1. Ese sería COD. Ya voy colocando estos tres. Voy a marcarlos con amarillo. Estos tres ya los coloqué. Ahorita voy a copiar el signo más que está aquí. Copio el signo más y copio el DOE.
¿Qué es DOE? DOE es esto de aquí. 3 medios de X más 2. Ya hice DOE. Voy con EOF, que es 3X. Antes voy a copiar este signo más que está aquí. Más 3X. Y eso tiene que ser igual a 180. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación planteada. El objetivo de aquí es hallar la X, hallar el valor de X. Cuando hallemos el valor de X, tenemos que venir aquí, regresar aquí al inicio y introducir la X aquí donde están los signos de interrogación. Como aquí era 2X, entonces va a ser 2 multiplicado por el valor de X que vamos a calcular ahorita. ¿De acuerdo? Empecemos pues. Aquí todos los que tienen X se pueden sumar entre sí o restar dependiendo del signo. Pero aquí tenemos una fracción que tiene un denominador, es este 2. Entonces, ese 2 nos da un poquito de problema a la hora de sumar y hay que sumar fracciones. Entonces, yo lo que les recomiendo es que eliminen los denominadores. ¿Cómo los vamos a eliminar? Si el 2 es un denominador, es el único de toda la ecuación, voy a multiplicar por 2 toda la ecuación. Si multiplico por 2 toda la ecuación, no afecto el resultado. Ahora, si multiplico solo este por 2, ahí sí afecto. Tiene que ser todo parejo. Todos los que están aquí de este lado y también el que está del otro lado. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación. Entonces, aquí lo vamos a colocar de esa manera, para que ustedes tengan referencia cuando copien. Voy a indicar que se va a multiplicar por 2. Entonces, multipliquemos por 2. 2 por 2X es igual a 4X. El signo más. 2 por 2X, también 4X. El signo más este que está aquí. 2 por 4 es 8. El signo más que sí. 2 por 3X es 6X. El signo menos que sí. 2 por 1 es 2. El signo más que sí. Aquí vean, aquí es donde sucede. 2 por 3, 6. 6 dividido 2 es igual a 3. Prácticamente lo que pasó fue que el número que multiplica elimina al que divide. Entonces me queda solo el de arriba, que es el 3. Y la X. No se van a olvidar de la X que está aquí. 3X. Copio el signo más. Luego 2 por 2. 4. Copio el signo más. 2 por 3X, 6X. Copio el signo igual. Y 2 por 180 es igual a 360. Ahí tengo. Continuemos. Ahora lo que voy a hacer es dejar, vamos a copiar esto, y dejar todos los que tienen X de un lado del igual. En este caso, 4X se queda de este lado. Vamos a marcar todos los que tienen X. O mejor marquemos solo los que no tienen X. Todos los que están de color rojo los debo pasar al lado derecho porque son términos independientes, no tienen X. ¿Se hacen cuenta? Entonces los voy a pasar aquí donde está este 360. Y los que tienen X los voy a dejar de este lado. Entonces 4X se quedan de este lado, 6X se queda de este lado, 3X también y 6X también. Entonces vamos a empezar a eliminar aquí. Este más 8, si está sumando aquí,
Lo voy a escribir del otro lado, restando. Menos 8. Este menos 2, si está restando aquí, al otro lado lo voy a pasar a sumar. Entonces, este más 4, si está sumando aquí, al otro lado lo voy a pasar a restar. Ahí estamos, ahí ya tenemos las X de un solo lado y los números del otro lado. Hagamos la suma. Suma o resta. Entonces aquí voy a decir 4X más 4X más 6X más 3X más 6X. Como todos tienen X, son términos semejantes, entonces la X solo se va a copiar. Ahora veamos qué número nos da. Sumemos los coeficientes nada más. 4 más 4, 8. Más 6, 14. Más 3, 17. Más 6, 23. 23X nos dio ese lado. Vamos del otro lado. 360 menos 8 es 352. Más 2, 354. Menos 4, 350. Entonces lo que me faltaría ahí sería dejar solo la X. Para dejar solo la X, tengo que quitar este 23. Este 23 estoy marcando ahorita color rojo. Tengo que quitarlo de aquí. Si ahí está multiplicando la X, al otro lado va a pasar a dividir a la X. Del otro lado está el 350. Y voy a pasar a dividir el 23. Se me queda 350 dividido 23. Por lo tanto, 350 dividido 23. Vamos a decir que X es igual a la calculadora. 350 dividido 23. 15.22 aproximadamente. 15.22. Estos serían grados hexagesimales. Quiere decir que X tiene un valor de 15.22 grados hexagesimales. Les voy a poner la pantalla completa para que copien, o copien por lo menos la ecuación ahorita. La ecuación empieza aquí y termina aquí. El compañero David Ocox pregunta por qué aquí es 360 y no 180. Inicialmente era 180. Pero como toda la ecuación la multiplicamos por 2 para eliminar este 2 que estaba como denominador, entonces ese 180 se convirtió en 360. Si ustedes multiplican 180 por 2, les da 360. Pero eso lo hicimos por conveniencia para eliminar este denominador. Pero inicialmente, si ustedes se dan cuenta, era igual a 180, porque los ángulos suplementarios son iguales a 180. Si fuera ángulo conjugado, entonces sí sería igual a 360, pero en este caso es igual a 180, pero como le hicimos una alteración, al multiplicar por 2, el 180 se convirtió en 360. Entonces, espero que quede clara la duda ahí, compañero. Bueno, entonces tenemos 15.22 grados. Voy aquí, y en lugar de donde están los signos de interrogación, voy a escribir el 15.22.
15.22. ¿Por qué? Porque ahí donde está el signo de interrogación es donde iba la X. Como el valor de X ya lo encontré y vimos que era 15.22, eso sustituyo 15.22. Ahora, ayúdenme ustedes, vayan ahí haciendo en su calculadora. 2 por 15.22 me da 30.44. Eso sería en grados. Vamos aquí abajo. 2 por 15.22 aquí me da 30.44, pero aquí le tengo que sumar 4 todavía, más 4. Me da 34.44 grados hexagesimales. Aquí es 3 por 15.22. 3 por 15.22. Le damos igual. Me da 45.66. Pero hay que restarle 1, dice. Menos 1. Le resto 1 y me da 44.66 grados hexagesimales. Aquí dice 3 medios de 15.22 más 2. Les voy a multiplicar. Lo pueden hacer de varias formas. Si pueden utilizar fracciones, multiplican 3 medios por 15.22. Si alguien no tiene calculadora para fracciones ahí, puede multiplicar 3 por 15.22 y le da igual. 3 por 15.22 le damos igual y después lo dividimos entre 2. Dividido 2 y nos da 22.83. Y de último voy a sumar este 2 más 2 y me da 24.83 grados hexagesimales. Si ustedes hacen esto como 3 medios por 15.22 y le suman 2, les da el mismo resultado. O hay quienes prefieren usar decimales y en lugar de 3 medios utilizan el decimal que corresponde. 3 medios, ¿a qué número corresponde 3 medios? 3 medios se refiere a 3 mitades. Cada mitad es 0.5. 0.5 más 0.5 hacen 1, más 0.5, 1.5. Entonces, en lugar de 3 medios, pueden usar 1.5 también. 1.5 por 15.22 y después le suman 2. Da lo mismo. Como les digo, hay varias alternativas. Cada quien elige cuál aplicar. No los estoy obligando a que usen fracciones o que usen decimales nada más. Ustedes son libres de elegir. Son libres de elegir lo que más fácil se les haga. Bueno, voy aquí a la última. Aquí solo tengo que multiplicar 3 por 15.22. Esta. Y me da 45.66 grados hexagesimales. Por lo tanto, perdón. Todos los que voy a marcar de color verde serían las respuestas. Esas serían las 5 respuestas. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Sumemos los 5 ángulos. Y nos da 180 con algunos decimales, pero son por las aproximaciones que hicimos. Por las aproximaciones que hicimos no nos da 180 exactos. ¿De acuerdo? Pero sí está bien. Ahora si nos diera 160, 175, habría error. Habría que revisar. Les voy a reducir la pantalla para que puedan tomar una captura completa.
Acuérdense que las respuestas son estas 5 que están en verde, no esta. Esta nada más nos sirvió como referencia para encontrar todos los ángulos. Ahí tienen toda la pantalla completa. Voy a resolver unas dudas rápido. Si el denominador hubiera sido 4, por ejemplo, toda la ecuación se multiplica por 4. Es correcto. Es correcto, compañero, que no puso su nombre aquí, por eso no lo puedo responder. Pero sí es correcto. Si el denominador, lo que pregunta el compañero es si el denominador aquí, este que está aquí, hubiera sido un 4, para eliminar ese 4 tendría que multiplicar toda la ecuación por 4. Si hubiera sido un 6, tendría que multiplicar toda la ecuación por 6. Hay varias formas. Yo les estoy enseñando mi manera de resolver estas ecuaciones. Posiblemente otro docente o algún otro libro les va a decir, mire, yo prefiero aquí esto utilizarlo como decimal y en lugar de multiplicar por 2, lo voy a utilizar como 1.5 y ya no tengo que multiplicar por 2. También es válido y les va a dar el mismo resultado. O sea, los caminos son varios, pero llegamos a la misma respuesta. ¿Sí? En el método que yo estoy aplicando, si aquí aparece un 4 o un 6, multiplico por 4 o por 6, dependiendo del número que aparezca aquí. Rafael López, ¿cómo sabe que en la ecuación debe ir 180 grados? Porque acuérdense que de aquí para acá se forma un ángulo de 180 grados. ¿Se recuerdan? Cuando las líneas son así, horizontal totalmente, o sea, desde el punto A hasta el punto F se forman 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es conocido. Todos estos ángulos que están aquí, como están dentro de ese gran ángulo, por así decirlo, este gran ángulo que está aquí, ven. Aquí ven ustedes una circunferencia que empieza y termina aquí a la mitad, porque es media circunferencia. La mitad de la circunferencia es 180 grados. Entonces, todos los que están aquí adentro deben sumar 180 grados y son conocidos como ángulos suplementarios. Eso se los di en la presentación de la semana pasada. Siempre va a ser multiplicado por 2 o puede ser con otro número. Sí, depende del denominador. El 180, ¿cómo lo sacamos? Dice. El 180 no lo sacamos. El 180 es por teoría que se escribe. O sea, el 180 no lo calculamos en ningún lado. Solo debemos saber que este es un ángulo llano. Ángulo llano es de 180 grados. Porque las líneas son horizontales. O sea, aquí hay una línea para acá y la otra línea va en sentido opuesto, pero son horizontales totalmente. Como está esta línea de aquí abajo, miren. Aquí hay dos líneas en realidad. Una línea va para acá, que es A, y otra línea va para acá, que es F. Entonces, si ustedes miden el ángulo de aquí, de A, de esta línea donde está A, hasta la línea donde está F, es 180 grados. Por eso es que aquí igualamos a 180 grados. Si la línea hubiera sido nada más aquí, donde está la vertical, ahí se terminaría, entonces sería igual a 90 grados. Entonces aquí en lugar de 180 sería 90. Bueno, eso es teoría, por favor leamos la teoría. Si en dado caso hay dos fracciones, dice, ¿qué se hace? Pregunta ahí María de los Ángeles. Si hay dos fracciones, tenemos que sacar un común denominador. Por ejemplo, si aquí hay un 2 y aquí hay un 6, pues el común denominador sería el 6, el mínimo común denominador. Porque es un múltiplo, 6 es múltiplo de 6 y es múltiplo de 2.
¿sí? Es decir, si ustedes buscan la tabla del 2, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Si el 6 aparece en la tabla del 2, se considera un múltiplo de 2. Y el 6 es múltiplo de sí mismo. Todos los números son múltiplos de sí mismos. Porque 6 por 1, 6. Es el primero. Entonces, si aquí apareciera un 6, por ejemplo, dividiendo, el número por el que debería multiplicar sería 6. Aunque aquí también haya un 2. Si aquí hay un 2 y aquí hay un 6, por el que voy a multiplicar es el 6. No siempre es el más grande. O sea, que les quede claro que la teoría dice que no deben elegir, solo porque 6 es más grande, elijo el 6. No. Deben elegir el mínimo común denominador, porque por ejemplo, si aquí tienen el 2 y aquí tienen el 3 como denominador, el 3 es más grande, entonces lo coloco. No, ahí es un error. El común denominador para 2 y 3 es el 6 también, porque ustedes agarran la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. En ningún momento en la tabla del 2 aparece como resultado el 3. Si el 3 apareciera como resultado, sería múltiplo, pero en este caso no. Pero el 6 se aparece. Cuando ustedes multiplican 2 por 3, es 6. Quiere decir que 6 es múltiplo de 2. Veamos el 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. El 6 también es múltiplo de 3. Entonces el 6 es el mínimo común múltiplo, porque abarca a 3 y abarca a 6. Entonces, eso debe ser lo correcto, buscar el mínimo común múltiplo. Si tuviéramos dos fracciones, dice Otto, sumamos denominadores y luego multiplicamos por toda la operación. No, no pueden sumar denominadores. Es así como les dije. Tienen que buscar el mínimo común múltiplo. Muchas gracias. David, ¿por qué David con o Cox con Cuba? ¿Por qué el 3 ya no se multiplica por 2? Buena pregunta, David. Este 3 indica, David, ¿por qué este 3 de aquí? Que voy a marcar ahorita en color rojo. Vamos a ampliar. ¿Por qué ese 3 no se va a multiplicar por 2? Se multiplicó por 2. Vean cómo se multiplicó. Hagamos la operación. 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Pero tiene un 2 dividiendo. Si ustedes el 6 lo dividen entre 2, ¿cuánto les da? 3. Aquí está el resultado de 3x. Entonces sí se multiplicó. Lo que pasa es que había algo dividiendo también, había un número dividiendo y al final el resultado parece que no se multiplicó, pero sí se multiplicó nuevamente. 2 por 3, 6. 6 dividido 2, 3. Sí se multiplicó. Kevin Hernández, no pueden sumar solo los denominadores, Kevin. Tienen que buscar el mínimo como un múltiplo. Por favor, leamos algo. Yo no puedo ampliarles más en la clase porque no he pasado el tema nuevo, entonces leamos un poquito de mínimo común múltiplo, mínimo común denominador, para saber cómo trabajar ese tipo de fracciones. Les pido su apoyo en este caso. La suma de los resultados finales ya no hay que elaborarla, ya no hay que elaborarla, no, ya no. O sea, ustedes dicen sumar los 5 ángulos para que nos dé 180, no tienen que hacerla, es solo una prueba para la redundancia, para comprobar que lo que trabajaron aquí y lo que trabajaron aquí está bien, pero no tienen que hacer la suma.
exacto a la compañera ahí que pregunta, entonces cuando hay dos fracciones se saca el MCD. Sí, se saca el MCD. Bueno, vamos a continuar con la clase, por favor, para avanzar en el tema de hoy. Todavía tenemos otro ejercicio. Este está más fácil, este lo resolvemos rápido. Este es de teorema de Pitágoras. Vamos a poner la página de notas. Y aquí nos dice, haya la diagonal, perdón, haya la medida en centímetros de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 10 centímetros. A ver, les pregunto ahí, ¿qué es lo que caracteriza un cuadrado? Es un cuadrado, está caracterizado porque todos sus lados miden lo mismo. Todos sus lados son iguales. Entonces, si este lado mide 10 centímetros, este de aquí también mide 10 centímetros, este de aquí también mide 10 centímetros y este de aquí también mide 10 centímetros. Entonces, no agarremos el cuadrado como tal, porque aquí me piden calcular cuánto mide esta diagonal que va punteada. Entonces, no agarremos el cuadrado como tal, sino partámoslo en dos triángulos. Y yo voy a agarrar el triángulo de aquí abajo, este triángulo de aquí. Voy a usar ese triángulo de abajo, ese triángulo. Permítanme a ver si es... El triángulo que voy a usar es este de aquí abajo. Este lo voy a marcar ahí, repasar con rojo. Este que va aquí y sube aquí. Ese triángulo voy a usar. Y ese triángulo mide 10 centímetros acá y también mide 10 centímetros acá. ¿De acuerdo? Y esto es lo que me preguntan. Esta es la incógnita. Entonces voy a aplicar teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras hay dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto. El ángulo recto está aquí. El ángulo recto es el que mide 90 grados. El lado que está opuesto, que es este de aquí, o el lado más grande también de ese triángulo, es la hipotenusa. Entonces, este es el lado que se conoce como el lado C. El lado C es la incógnita. Por lo tanto, los otros dos son los catetos. El cateto A, vamos a poner aquí cateto A, y el cateto B. Cateto A y cateto B. Entonces me queda así. Este es el cateto A, el cateto B, y esta es la hipotenusa, el lado C. Entonces recuérdense que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Que la suma de los cuadrados de los catetos, esa es una fórmula que les di la semana pasada, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es una fórmula, no me lo estoy inventando. O sea, para que no piensen de que esa fórmula la estoy sacando de algún lugar, no, esa fórmula es teoría. Esto dice la fórmula. Pero de esta fórmula podemos averiguar tres datos, A, B o C. Regularmente siempre conocemos dos datos y nos piden averiguar el tercero. En este caso conocemos A y B y nos piden averiguar C. Entonces, para averiguar C, yo les voy a escribir aquí la fórmula ya despejada. La fórmula para averiguar C sería esto mismo que está aquí, solo que este exponente 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y me queda así. Esta es la fórmula para C. Si ustedes quisieran en algún otro problema, les piden averiguar A,
es esto mismo. Solo que aquí sería C y aquí sería menos. Si les quieren averiguar B, estoy escribiendo todas las fórmulas por si les sirven en algún otro problema. Entonces copien las fórmulas porque las voy a borrar. Solo voy a dejar la que me va a servir, que es la de C. Ahí están las tres fórmulas despegadas. Este es el teorema. Esta es la fórmula, como la fórmula madre, por así decirlo, de donde se originan estas tres, que son estas tres son las que en realidad utilizo. Bueno, vamos a continuar. Voy borrando la fórmula de A y B. Y vamos a averiguar el valor de C. En este caso quiero averiguar C porque es la diagonal y el problema me dice haya la medida en centímetros de la diagonal. O sea, me está pidiendo averiguar C. Pues está fácil. Vamos a decir que C es igual a A cuadrado, pero como A lo conocemos, A es igual a 10. En lugar de A voy a escribir 10 y en lugar de B también voy a escribir 10 porque conozco el valor. Ojo aquí, tal vez a algunos les dé dudas. ¿Por qué yo elegí que este era A y este era B? No importa. Los catetos no importa si ustedes le ponen A a este y B a este. Al revés, como al contrario de lo que tengo yo. En los catetos no importa. El que sí no pueden confundir es el lado donde va la C. Ese lado sí siempre tiene que ser C. A y B sí pueden. No importa si este es B, si este es A. No importa. ¿Sí? Yo lo elegí nada más de que este es A y este es B. Lo pude haber puesto al revés y me va a dar exactamente el mismo resultado. El que no pueden confundir es el lado C. Entonces venimos aquí y decimos que C va a ser igual a la raíz cuadrada. 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 10 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 10 por 10. 10 por 10 es 100. Más 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100 también. Si ustedes suman 100 más 100, ¿cuánto les da? 100 más 100 nos da 200, haciendo la suma que está aquí adentro de la raíz, en el radicando. Y por último, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 200. Por favor, con la calculadora, raíz cuadrada de 200. Y a mí me da 14.14. En este caso son centímetros. Y esa sería la respuesta. C es igual a 14.14 centímetros. Bueno, dame una captura, por favor. Para el ejemplo anterior, Eric René Santos pregunta si hubieran dos fracciones en esa ecuación, al sacar el MCM, igual se multiplica por toda la ecuación o solo por las fracciones. Se multiplica por toda la ecuación. No pueden alterar solo las fracciones, no pueden alterar solo un término. Tienen que alterar todos los términos para que la ecuación no cambie su resultado final. Bueno,
Espero les haya quedado claro. Por favor, repasen esto, repasen el teorema de Pitágoras, repasen los ejercicios que les dejé. Y vamos a continuar porque nos falta por ahí ver el tema nuevo. El tema nuevo es áreas y volúmenes. Entonces aquí les pido mucho su apoyo en que puedan ir tomando capturas de pantalla o que escriban rápido, porque aquí la mayor cantidad de láminas o diapositivas que tengo son fórmulas. Hay mucha fórmula, entonces ustedes pueden buscar un formulario en internet de áreas y volúmenes. Áreas y volúmenes y donde estén todas las fórmulas resumidas. Yo aquí se los pongo una por diapositiva o unas 3 por diapositiva nada más. Ustedes pueden tener un folleto donde tengan en una hoja, tengan todas las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces aquí les pido su apoyo, por favor, con las fórmulas. El correo del curso, pero ya lo tienen la mayoría. Igual se los repito ahí, cb005@rural.edu.gt. El objetivo de esta clase es aplicar fórmulas para calcular áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos. Entonces vamos, ¿qué es área? El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. ¿Sí? Es lo que está dentro de una figura. O sea, en un círculo es lo que está dentro del círculo. En un cuadrado lo que está dentro del cuadrado. Todo eso se conoce como área. Y el área es una medida de extensión de una superficie expresada en unidades de medida denominadas unidades de superficie. ¿Cuáles son las unidades de superficie? Ustedes se recordarán, las unidades de área más comunes: metro cuadrado, centímetro cuadrado, pie cuadrado, pulgada cuadrada, kilómetro cuadrado, milla cuadrada. Hay otras unidades que tal vez a algunos de ustedes, si trabajan o están relacionados con trabajos en fincas, caña, banano, que por ejemplo hay unidades agrícolas de área que son comunes, como por ejemplo un acre, una hectárea, una caballería, una cuerda, que son otras unidades también aplicadas, pero a nivel más que todo agrícola, para terrenos, etcétera. Pero la unidad más común y la unidad internacional de área es el metro cuadrado. ¿Sí? Y el área es una unidad, es una medida que se da en 2 dimensiones, por eso sus unidades están elevadas al cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, porque están en 2 dimensiones. Cuando veamos volumen, se van a dar cuenta que el volumen está dado en 3 dimensiones. Bueno, dentro de las áreas tenemos el triángulo. Aquí está la fórmula, esto es lo importante de acá. Esta es la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo. Base por altura dividido 2. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cambiar la fórmula y vamos a ver un ejemplo rápido. El área de este triángulo, que mide 15 centímetros de base y 4 de altura. Está fácil, ¿verdad? El área va a ser igual a 15 por 4 dividido 2. 15 por 4 es igual a 60 y 60 lo dividen entre 2. Este 2 de aquí nunca cambia, siempre va a ser 2. Arriba es donde cambian. 15 por 4, 60 dividido 2, 30. 60 dividido 2 es 30. Ahora aquí la unidad de medida me quedó en centímetro cuadrado. ¿Por qué si al inicio tenía centímetros? Porque acuérdense que aquí multiplicaron ustedes. Este 15, ¿qué es? Son centímetros. Este 4, ¿qué es? También son centímetros. Entonces, al multiplicar centímetro por centímetro, sucede lo mismo que, por ejemplo, cuando multiplican x por x. X por x es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplican ustedes centímetro por centímetro? Nos da centímetro elevado al cuadrado. Y coincide, ¿va?, con una unidad de área. Entonces, el área de este triángulo es 30 centímetros cuadrados. Otro ejemplo, un ejercicio para que ustedes practiquen. La base de un triángulo de 14 centímetros cuadrados de área y 4 centímetros de altura. Aquí nos pide calcular esto.
Bueno, vamos a resolverlo rápido. Sabemos que la fórmula del área de un triángulo es igual a la base multiplicado por la altura dividido 2. Es la fórmula, pero aquí en este problema, si ustedes leen bien el problema, nos dice calcular la base de un triángulo. Aquí me pide calcular la base, no me pide calcular el área. La altura se conoce, la altura es de 4 centímetros y el área también se conoce, es de 14 centímetros cuadrados. Entonces, conozco el área y conozco la altura. Lo único que no conozco es la base, entonces tengo que despejar de esta fórmula para calcular la base. Entonces, vamos a decir que la base va a ser igual. Les voy a dar la fórmula despejada para que ustedes la tengan ahí. Base es igual. Si el 2 está multiplicando, dividiendo, perdón, va a pasar al otro lado, multiplicar al área. Va a quedar de la siguiente manera. El área está del otro lado y el 2 va a pasar a multiplicar al área. 2 dividiendo pasa aquí a multiplicar, me queda 2a. Y la altura que está multiplicando a la base va a pasar a dividir, quedándome así. 2 veces el área dividido la altura. Entonces, si en un triángulo les piden calcular la base, esta sería la fórmula. Si les piden calcular la altura, ahí les dejo de tarea que despejen la fórmula para la altura. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. La base va a ser igual a 2 veces el área. Entonces, el área la conozco porque el problema me lo dio aquí. Dice que el área es de 14 centímetros cuadrados. 14. Vamos a colocar centímetros cuadrados. Y la altura, el problema me dice que la altura es de 4 centímetros. Calculemos la base. Hacemos en la calculadora 2 por 14. 2 por 14 me da 28. Y 28 lo divido entre 4, me da 7. 7 centímetros. ¿Por qué 7 centímetros? Ahorita les explico de dónde salen 7 centímetros. Vean lo que voy a hacer aquí. Centímetro cuadrado lo voy a borrar, porque centímetro cuadrado es como que si estuviera la multiplicación de centímetro por centímetro. Entonces, cuando hay centímetros en el numerador y centímetros en el denominador o en cualquier otra unidad de medida, yo puedo hacer esto. Puedo ir eliminando uno del numerador con uno del denominador. Si elimino uno del numerador, elimino este que está en el denominador. ¿Y qué me queda nada más? Solo este. Solo este que voy a marcar en color verde. Por eso la respuesta me da 7 centímetros. Porque un centímetro de arriba se eliminó con un centímetro abajo y solo me quedó en centímetros. ¿De acuerdo? Esa sería la solución. 7 centímetros. Tomen una captura, por favor. Vamos a pasar a la otra figura. Nos faltan las otras figuras. Bueno, pasemos a la otra figura. Ahora tenemos los cuadriláteros. Los cuadriláteros son los que tienen los lados paralelos 2 a 2.
Tenemos el cuadrado. El cuadrado ya sabemos que todos sus lados son iguales y por lo tanto para hallar el área se puede hacer la multiplicación de un lado por otro lado o elevar uno de sus lados al cuadrado, es lo mismo, ya sea que lo hagan así o que lo hagan así, les va a dar el mismo resultado. El rectángulo sale de multiplicar el largo por el ancho o la base por la altura, como quieran decirle ustedes, es el resultado de multiplicar un lado largo por uno de los lados más cortos. B por A, el rombo tiene dos diagonales. Una diagonal que es la diagonal mayor, que aquí está representada con una D mayúscula, y una diagonal menor, o diagonal superior y diagonal inferior. Se multiplican estas dos diagonales y se divide entre dos. Hay rombos en los que las diagonales pueden ser del mismo tamaño, no importa. No importa si son del mismo tamaño, la idea que tenemos que tener nosotros es que tenemos que multiplicar las dos diagonales y dividirlo entre dos. Tenemos el romboide. El romboide, la fórmula, si se dan cuenta, es igual a la del rectángulo, solo que maneja la H, porque la H indica altura. Entonces, la distancia que hay de una base a la otra base, multiplicado por la longitud de la base por altura. Copien esas fórmulas o tomen una captura. Vamos a hacer un ejemplo de estos. Bueno, vamos a un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado que mide 7 decímetros de lado. Entonces, para hallar el área de este cuadrado, tengo que multiplicar 7 por 7, tal y como dice la fórmula, lado por lado. Si este lado mide 7, este también mide 7, entonces multiplico este lado por este, o por este si quieren. 7 por 7, 49. O pueden colocar ustedes 7 elevado al cuadrado. 7 elevado al cuadrado es igual a 49. Decímetro por decímetro se convierte en decímetro cuadrado. Sencillo, ¿no? Continuamos. Me dicen el área de un rombo que tiene 5 centímetros de lado y 6 centímetros de diagonal menor. Aquí era calcular, aquí se me olvidó colocar calcular el área de un rombo que tiene 5 centímetros de lado y 6 centímetros de diagonal. Bueno, nuevamente vamos a hacer perdón. Vamos aquí. Voy a usar solo uno de los dos triángulos. Solo uno de los 4 triángulos. Ustedes se dan cuenta, este rombo se divide en 4 triángulos. Entonces yo voy a usar este de aquí. Ese triángulo ahí. Donde este es la hipotenusa. Este es C. El de aquí abajo le voy a poner A. Y aquí le voy a poner B. ¿De acuerdo? Entonces tengo A, B y C. Porque me está dando la diagonal menor. O sea que de este punto del rombo hasta este punto mide 6 centímetros. Pero no sé la diagonal mayor. Y acuérdense que tengo que conocer la diagonal mayor para poder calcular el área de un rombo. Entonces me falta averiguar cuánto mide de aquí hasta aquí. Entonces lo que voy a averiguar es este lado B.
Conozco C porque C es 5 centímetros y conozco A. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto creen ustedes que es A? A es la mitad de la diagonal inferior, porque la diagonal inferior viene desde acá hasta acá. Pero yo solo en este triángulo solo voy a usar hasta la mitad, hasta aquí nada más. Entonces, A va a ser la mitad de 6, A va a ser 3. Entonces, si conozco C, C de la hipotenusa es este de aquí, 5 centímetros. Conozco A es la mitad de este triángulo, pero es la mitad de esta línea. Si es 6 centímetros, A es la mitad, 3 centímetros. Y tengo que averiguar B. B es la incógnita. Entonces, como yo les acabo de dar las tres fórmulas de A, B y C, eso lo aplicamos a la fórmula de B, que la fórmula de B dice que B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Explico esa fórmula? Por lo tanto, B va a ser igual, vamos a copiar esto. Como conozco C, voy a sustituir el valor de C, es 5. Conozco A, voy a sustituir el valor de A, es 3. Entonces me va a quedar que B es igual a la raíz cuadrada, 5 al cuadrado es igual a 25, menos 3 al cuadrado es igual a 9. Se me queda 25 menos 9, lo vamos a seguir resolviendo acá. B sería igual a la raíz cuadrada, 25 menos 9 es igual a 16. Por lo tanto, B va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 es 4. En este caso serían 4 centímetros. ¿Qué averigüé con este dato de B? Averigüé cuánto mide esta línea B de aquí, del centro para acá arriba. Mide 4. A mí lo que me interesa es conocer la diagonal mayor. La diagonal mayor es esta que va de aquí hasta acá. Si ahorita averigüé del centro para acá, 4. Entonces, yo sé lo que quiero hallar es el área, pero para hallar el área tengo que conocer la diagonal menor. La diagonal menor ya sabemos que es 6 centímetros porque el problema nos lo está dando. El problema dice aquí, la diagonal menor es 6 centímetros. Y necesito conocer también la diagonal mayor. Averiguamos que B mide 4 centímetros y B es la mitad de la diagonal mayor, entonces la diagonal mayor va a ser 8 centímetros, va a ser el doble, porque la diagonal mayor, nosotros calculamos B, y B es de aquí del centro para acá, y la diagonal mayor es desde aquí hasta aquí abajo, es el doble. Entonces D es 8 centímetros. Entonces aplico la fórmula del área de un rombo. El área de un rombo dice que es igual a multiplicar las dos diagonales y dividirlas entre 2.
Entonces vamos a sustituir valores. Y en lugar de la diagonal mayor vamos a poner 8 centímetros. En lugar de la diagonal menor vamos a poner 6 centímetros. Entonces ustedes hacen esa multiplicación y les va a quedar 8 por 6, 48 dividido 2, 24. 24 centímetros elevados al cuadrado. 24 centímetros cuadrados. Esta sería la respuesta. Les reduzco la pantalla para que puedan tomarle una captura a toda la pantalla. Estaría. Acuérdense que aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la diagonal mayor. ¿Por qué no quitarle los 3 centímetros que aparecen? No me queda muy clara la pregunta. Steven Orozco, ¿por qué es menos en la raíz cuadrada? Porque cuando se despeja para B, queda que a la hipotenusa se le debe restar el otro cateto. Eso sí es una fórmula ya definida. ¿Sí? Siempre cuando es A o B, a la hipotenusa se le resta el otro cateto. Siempre es C cuadrado menos, ya sea A cuadrado o menos B cuadrado, dependiendo que esté averiguando. Ahora cuando se calcula C, si es suma, A cuadrado más B cuadrado, porque el teorema de Pitágoras lo dice, ¿verdad? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma, pero cuando es para un cateto es resta. Cuando quiero averiguar un cateto se convierte en una resta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí hay un ejercicio, por favor apúntenlo y lo resolvemos resuélvanlo ustedes, estudienlo y yo lo voy a resolver con ustedes la otra semana. Estos son los problemas que nos interesan. Vamos, seguimos con áreas. Aquí tenemos área de trapecios. No importando el trapecio que es, esta es la fórmula. Por favor, tomen nota de la fórmula. No importando si es un trapecio rectángulo, si es un trapecio isósceles o si el trapecio es escaleno. Se va a multiplicar, se va a sumar, perdón, la base de abajo, que debería ser la base mayor, con la base de arriba, que es la base menor. Y eso se va a multiplicar por la altura y se va a dividir entre 2. Hagamos este ejemplo. Entonces dice que el área va a ser igual a la base, a la suma de la base de abajo. La base de abajo aquí mide 13 metros, más la base de arriba. La base de arriba mide 9 metros. Y eso se va a multiplicar por la altura. La altura aquí mide 4 metros. Solo estoy aplicando la fórmula, no estoy haciendo nada más. Y esto se va a dividir, dice la fórmula que se divide entre 2. Hay que va a ir dividido 2. Entonces, si quieren lo vamos a hacer en dos etapas.
El área va a ser igual, entonces sumemos 13 más 9. 13 más 9 es igual a 22. 22 metros. Y eso lo voy a multiplicar por 4 metros. Y abajo voy a dividir entre 2. Entonces, ahora sí sacamos el resultado de una vez. 22 por 4, 88. Y si lo divido entre 2, 44. La respuesta es 44 metros cuadrados. Es el área de ese trapecio. Ya tenemos la solución. Importante aquí, de primero la suma. No van a hacer de primero la multiplicación. De primero la suma, después multiplican y de último dividen. Bueno, vamos a seguir. Tómenle la información de estas fórmulas. En realidad, aquí la que nos interesa es también el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es la que nos interesa. Luego nos da la fórmula de la longitud de un círculo, que sería la circunferencia. 2pi por radio nos da la de un sector circular que sería solo una porción de la circunferencia. La de una corona, que sería nada más lo que está marcado aquí como en celeste, sin incluirlo el centro del círculo, similar a lo de una corona, ¿no? Por eso se le llama así corona circular. Esa es la fórmula. A lo de un trapecio circular, que es solo una porción de la corona, esto que está en rojo, y a un segmento circular. Pero en realidad la que nos sirve ahorita es esta, pi por radio al cuadrado, la del área de un círculo. Entonces, con que tengan esta ahorita, más que suficiente. Y aquí nos pide calcular el área de un círculo cuyo radio es igual a 20 centímetros. Entonces, es pi por radio al cuadrado. Pi es una constante. Acuérdense que pi equivale a 3.1416. Entonces, ustedes, como dice pi por radio al cuadrado, si el radio es 20 centímetros, elevamos 20 al cuadrado, porque es el radio. El radio va elevado al cuadrado. Según la fórmula, 20 al cuadrado es igual a 400. Sale de multiplicar 20 por 20. Si 400 lo multiplican por pi, 400 por 3.1416, van a obtener este resultado. 1256.63 centímetros cuadrados, porque es área. Podemos notar este ejemplo. Y vamos a ver rápidamente las fórmulas de volumen. Este ejercicio también nos queda para la siguiente semana. Por favor, tomen nota. Y aquí por último tengo de un polígono regular. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Los pentágonos, los hexágonos, heptágonos, octágonos, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hexágono, todos sus 6 lados miden lo mismo. Entonces dice que para calcular el área es igual al perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, es todo el contorno. Por A, dice aquí, A es el apotema. ¿Qué es el apotema? Es la distancia que hay del centro de uno de sus lados al centro de la figura. Y un polígono irregular que se descompone en triángulos o algunas otras figuras y se suman todas las áreas. No tiene una fórmula definida porque como es un polígono irregular, no sabemos qué forma puede tener. Tomen nota de ese ejemplo, por favor. Aquí es un hexágono y nos pide calcular el área. Si uno de sus lados mide 10, todos los lados miden 10, entonces el perímetro es la suma de todos sus lados. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10. O como tiene 6 lados, multiplico 6 por 10. 60 centímetros el perímetro. El perímetro se multiplica por el apotema, que es este que nos da acá, 8.66. Y el resultado de esa multiplicación se divide entre 2. Cuando lo dividan entre 2, les va a dar este resultado. 259.8 centímetros elevados al cuadrado.
Con esto cerraríamos la parte de áreas y vamos a continuar con volumen. Volumen y capacidad, por ejemplo, nos podemos preguntar aquí cuántos peces se pueden meter en un acuario. No sabemos. Cuánto pesa cada bloque de hormigón de estos que se ven aquí. No sabemos, pero el volumen nos puede ayudar. El saber calcular el volumen nos puede ayudar. ¿Qué es el volumen? El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. La unidad principal del volumen es el metro cúbico. Metro cúbico. Les había dicho que el volumen es en 3 dimensiones. Una unidad de volumen es 1000 veces mayor que la del orden inmediato inferior y 1000 veces más pequeña que la del orden inmediato superior. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un litro también es una unidad de volumen. Tenemos litro, vaso, botella, galón, garrafón, cubeta. Son unidades de volumen también. Metro cúbico, centímetro cúbico, mililitro, pie cúbico. La diferencia entre volumen y capacidad, que en realidad sí vienen siendo lo mismo, pero tienen una definición diferente, aunque en números representan lo mismo. El volumen es todo el espacio que ocupa un cubo en este caso, y la capacidad es todo lo que cabe adentro de ese cubo. Que en números es lo mismo porque se desprecian las paredes del cubo, o sea, no se toman en cuenta. Esto es lo que les decía, cada unidad de volumen es 1000 veces mayor que la del orden inferior. ¿Cómo así? Un metro cúbico es 1000 veces más grande que un decímetro cúbico. Y al revés, 1000 veces menor que la del orden superior anterior. Un metro cúbico es 1000 veces más pequeño que un decámetro cúbico. A eso se refiere. Aquí tenemos algunas unidades de medida. Un metro cúbico equivale a 1000 litros, un decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro y 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Ustedes pueden ampliar esta información, buscar tablas de conversiones más amplias. Aquí tenemos cómo convertir. Por ejemplo, aquí me dice convertir 4.3 metros cúbicos en milímetros cúbicos. Entonces, si ustedes se ubican en metros cúbicos, milímetros cúbicos está 3 niveles abajo. Miren, 1, 2, 3. Están los decímetros, los centímetros y aparecen milímetros. Entonces hay que multiplicar por 1000 cada nivel. Entonces vamos a multiplicar 1000 3 veces. Ustedes agarran su calculadora, 1000 por 1000 por 1000 y les da como respuesta 1000 millones. Este número que está aquí. Entonces, para pasar metros cúbicos a milímetros cúbicos, tengo que multiplicar por este número. Entonces, multiplico 4.3 por este número y me da este gran número que tenemos acá. 4.300 millones. Tomen nota, por favor. Bueno, vamos a ver las unidades de volumen. Para un cubo, la fórmula es elevar uno de sus lados al cubo o multiplicar ese lado 3 veces. Esta es la fórmula. Anotemos, por favor. Para un ortoedro es como un rectángulo en 3 dimensiones. Entonces se debe multiplicar el ancho por el largo por la altura. O en este caso A, B, C. Para calcular el volumen. Vayan tomando nota de la fórmula nada más. Pirámide. La pirámide, su volumen se va a calcular multiplicando B, esta B que es el área de la base. Esta B representa el área de la base, o sea, el área de lo que va sobre el suelo, por así decirlo.
por la H, que es la altura. ¿Sí? La altura de aquí hasta la punta. Y esa sería la fórmula. Base, área de la base por la altura dividido 3. Cilindro. La fórmula del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Y este es un cilindro. Pi por radio al cuadrado por altura. Cono. La fórmula del cono es pi por radio al cuadrado por altura, similar al cilindro, solo que aquí de último se divide entre 3. Copien la fórmula. Ahorita solo enfóquense en las fórmulas, que son las que nos van a servir. Esfera. Es una esfera que es una pelota, ¿no? El volumen de una esfera se calcula multiplicando 4 tercios por pi por radio elevado al cubo. El radio elevado al cubo. Acuérdense que pi es 3.1416, es una constante. Y tenemos aquí, vamos a ver 2 ejemplos en los pocos minutos que nos quedan. Este está bastante fácil, dice, calcula por tanteo, o sea, aquí ni siquiera hacer algún cálculo. La longitud de la arista de un cubo de 343 metros cúbicos de volumen. La arista se refiere a uno de los lados. Cualquiera de estas líneas del cubo es arista, y como es un cubo, es un cuadrado en 3 dimensiones, todas las aristas miden lo mismo. Todos los lados miden lo mismo. Todas estas líneas deberían medir lo mismo. Dice que el volumen es 343 y me está pidiendo calcular uno de sus lados. ¿Cómo lo calculamos? Si la fórmula dice, voy a regresar a la fórmula. La fórmula dice que tengo que elevar al cubo para calcular el área. La operación contraria de elevar al cubo es sacar raíz cuadrada, perdón, sacar raíz cúbica. Sacar raíz cúbica. Entonces, eso se hace. Si tengo el área y quiero calcular uno de sus lados, a 343 le sacan raíz cúbica y es 7. Entonces, ¿cuánto mide la arista? 7 metros. Porque 7 por 7 por 7 es igual a 343 metros cúbicos. Este es nada más como que para observar este ejemplo. No se hizo mayor cálculo. Aquí sí, este sí quiere que lo hagamos. Veamos. Dice, haya el peso de un bloque cúbico de hormigón de 1.9 metros de lado. ¿Sí? Un metro cúbico de hormigón pesa 2.350, es como el concreto, a ustedes pesa 2.350 kilogramos. Entonces, aquí me está dando la clave, me está diciendo que es un bloque cúbico, o sea que es un cubo, y que uno de sus lados mide 1.9 metros. Entonces ya vimos la fórmula que para calcular el volumen de un bloque, de un cubo, se debe elevar ese lado al cubo. Ustedes elevan 1.9 al cubo y les da 6.859, tal y como está aquí, metros cúbicos. Acuérdense que metro se eleva al cubo también y da como resultado metro cúbico. Nos daría este resultado, 6.859 metros cúbicos. ¿De dónde sale este número? De multiplicar 1.9 por 1.9 por 1.9 3 veces. Y da este número. O si en su calculadora tienen la opción para elevar al cubo, 1.9 al cubo y les da este número. Bueno, entonces esta es la cantidad de metros cúbicos que tiene un bloque de hormigón. Pero lo que me están pidiendo es el peso. Y aquí me da un tip. Dice que un metro cúbico de hormigón pesa 2.350. Un metro cúbico, pero aquí son 6.859 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto pesa en total? Multiplico la cantidad de metros cúbicos por lo que pesa un metro cúbico. 2.350 kilos por 6.859. Y me sale en total 16.118.7 kilogramos. Esto pesa un bloque cúbico de hormigón de 1.9 metros de lado. Esta sería la respuesta.
Tomemos nota, por favor. Les voy a dejar otro ejercicio. Y con eso finalizaríamos la clase. Aquí tienen otro ejemplo. Por favor, tomen una captura y vean este ejemplo por ustedes, estudienlo y si tienen dudas, me lo hacen saber, me dejan la pregunta. Y aquí tienen este de la pirámide. Esto los vamos a explicar rápidamente la otra semana. Estos tres ejemplos. No se preocupen si no les dé tiempo a tomar la captura, solo el de los peces, sí, por favor, tomen la captura. Y con eso finalizaríamos la clase el día de hoy. Solo antes de terminar, quiero hacerles un recordatorio. Se les recuerda a todos ustedes que a más tardar este domingo, o sea, hoy, 8 de agosto de 2021, deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario que se conoce como de inscripción y asignación de cursos, que tiene un código F-03-06